Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server, donde en este momento nosotros estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos gestionar las fechas que podamos almacenar en las tablas que podamos crear en estas bases de datos. Y en este momento me encuentro en el servidor de SQL Server porque seguiremos viendo más ejemplos. Bien, lo primero que haré será comentar esta línea de código, porque veremos unas funciones que podemos utilizar para obtener la fecha del sistema o donde se esté ejecutando el servidor de SQL Server. Y las primeras funciones que veremos son funciones que nos van a obtener la fecha y la hora del sistema, pero de precisión elevada. O sea que estas funciones nos van a proporcionar la fecha con mayor precisión. Y la primera función es una función que nos va a devolver un valor de tipo DateTime que contiene la fecha y la hora del equipo en el que se está ejecutando la instancia de SQL Server, pero el valor devuelto no incluye el desplazamiento de zona horaria. Vamos a colocar la sentencia select, luego el nombre de nuestra función sysDateTime. Vamos a ejecutar la query y podemos observar que obtenemos el siguiente resultado, que es la fecha actual del sistema o de la instancia donde se está ejecutando el servidor de SQL Server. Estamos obteniendo el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos. Pueden observar que después de los segundos tenemos punto y tenemos decimales. Es porque está obteniendo los segundos con mayor precisión. Por este motivo es una función que nos proporciona una fecha con precisión elevada. También podemos utilizar otra función que nos permite obtener la fecha del sistema. Y es la siguiente función que nos devuelve un valor de tipo DateTime que contiene la fecha, la hora del equipo en el que se está ejecutando la instancia de SQL Server. El valor devuelto incluye el desplazamiento de zona horaria. Esta función sí nos va a proporcionar la zona horaria. Podemos ejecutar las funciones a la vez y no hay ningún problema. Y obtenemos el siguiente resultado. Podemos observar que al final estamos obteniendo la zona horaria donde se está ejecutando la instancia del servidor de SQL Server. Perfecto. También tenemos otra función que podemos utilizar. También es una función que nos proporciona un dato de tipo DateTime2 que contiene la fecha y la hora donde se está ejecutando el servidor. La función nos devuelve los valores de la fecha y la hora como una hora universal coordinada. Vamos a ejecutar las tres funciones y podemos observar que estamos obteniendo el siguiente resultado. Aquí obtenemos la información que nos proporciona la tercera función, que proporciona una fecha del sistema con mayor precisión. Estas son las tres funciones que podemos utilizar para obtener la fecha del sistema o del servidor de SQL Server con mayor precisión, pero también tenemos otras tres funciones que podemos utilizar. Pero estas funciones que vamos a ver justamente ahora son funciones que nos proporcionan la fecha y la hora, pero con menor precisión. Y tenemos la primera función, una función que nos devuelve la fecha y la hora donde se está ejecutando el servidor de SQL Server, pero esta función no incluye el desplazamiento de zona horaria. Podemos observar, esta función es sin paréntesis. Vamos a ejecutar y obtenemos el siguiente resultado. Vamos a desplazar un poco más arriba la ventana. Justamente aquí tenemos el resultado de esa función. Podemos observar en los segundos, justamente aquí tenemos 03, 87, 51. Pero aquí tenemos la siguiente información. Tenemos 03.873. Prácticamente ha simplificado la información de los segundos, porque aquí tenemos 875. Pueden observar. Por este motivo es una función que nos proporciona una fecha con precisión baja, pero son las más usadas para obtener la fecha de la instancia de SQL Server. Tenemos otra función más utilizada, que es la siguiente función getDate, que nos proporciona la fecha
y la hora, pero también no incluye el desplazamiento de zona horaria. Vamos a ejecutar la query y obtenemos el siguiente resultado. Podemos observar que justamente aquí obtenemos esa información. Prácticamente es la misma información que estamos obteniendo de la primera función. Podemos observar. Solo que aquí tenemos una diferencia entre estos dos resultados con los tres resultados anteriores porque son de las funciones que nos proporcionan la fecha con mayor precisión. Ahora tenemos la tercera función que hace prácticamente lo mismo que hace la tercera función que nos proporciona la fecha con precisión elevada, pero esta con precisión baja. Vamos a ejecutar la query y podemos observar que obtenemos el siguiente resultado. Ahora, si con estas funciones nosotros podemos obtener la fecha del sistema, también veremos unas funciones que podemos utilizar para poder obtener parte de la fecha. Pero para utilizar estas funciones tendré que comentar las funciones que hemos agregado. Vamos a utilizar ahora esas funciones. Pero lo primero que tenemos que hacer es colocar un select. Bien, se ha colocado la sentencia select, luego la siguiente función, getName, función que recibe dos argumentos. Justamente aquí vamos a proporcionarle la siguiente palabra para indicarle que vamos a obtener el día. Luego hay que colocar coma, el nombre de la columna donde nosotros vamos a obtener la fecha, o podríamos proporcionarle directamente la fecha que nosotros vamos a gestionar. Como se va a generar una columna, he colocado la palabra as para poder proporcionarle un nombre a esa columna. Y la información voy a obtenerla de la tabla person que tengo en mi base de datos. Voy a ejecutar la query y podemos observar que obtengo justamente aquí el día de la fecha que estoy obteniendo, que está almacenada en la tabla person, utilizando la siguiente palabra. Pero también nosotros podemos utilizar prefijos donde podemos colocar la letra D indicando que vamos a obtener el día, y podemos observar que lo ha sugerido también el editor y podemos observar que obtenemos prácticamente el mismo resultado. También podemos colocar dos veces la letra D o también en mayúscula tal como lo sugiere el editor. Vamos a ejecutar la query y también obtenemos lo que es el día. De igual forma podemos hacer colocando la palabra año para obtener el año, o también un prefijo, o sea la siguiente letra Y en mayúscula. También podemos colocar la letra Y en mayúscula dos veces. Y de igual forma vamos a obtener el año. Podemos ejecutar y podemos observar que obtengo el año. También podemos utilizar la palabra año, prácticamente lo mismo que nosotros hicimos en MySQL para obtener un dato en específico de la fecha. Podemos ejecutar la query y obtenemos el año. Justamente el editor nos proporciona la información que nosotros podemos proporcionarle como primer argumento a esta función para obtener cierta información de la fecha que nosotros vamos a obtener de la consulta. O también podríamos utilizar justamente una de estas funciones que obtiene la información del sistema. Claro, si no vamos a obtener información de una consulta tal como estoy haciendo justamente ahora, y voy a obtener prácticamente la información. Podemos observar que estoy obteniendo el día, que en este momento es 21 en la fecha actual, pero en este momento estoy utilizando la información que estoy obteniendo de la tabla person. También podemos utilizar la siguiente función que nos proporciona el día, pero podemos observar que tenemos código en rojo porque esta función ahora solo recibe un argumento. Podemos observar que si nosotros colocamos el puntero sobre la función, nos indica el editor que esta función solo recibe un argumento, y el argumento que recibe es la fecha o el dato que contiene nuestra fecha, que en este caso es el nombre de mi columna donde yo estoy obteniendo la fecha que tengo almacenada en la tabla person. Puedo ejecutar
la query y pueden observar que obtengo el siguiente resultado, 25, que es el día que está almacenado en la fecha que tengo en la tabla, que está en la base de datos. También podemos utilizar la siguiente palabra para poder obtener el año. Podemos ejecutarlo y podemos observar que obtengo el año. Perfecto. También podemos utilizar la función para obtener el mes. Podemos ejecutar la query y obtenemos el mes. Que el mes que está almacenado en esa fecha es el mes 10. Estas son las funciones que nosotros podemos utilizar para poder obtener parte de la fecha que nosotros obtengamos de una consulta o de un elemento que nos proporcione la fecha. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video donde hemos visto ejemplos básicos de cómo nosotros podemos obtener la fecha actual del sistema o donde se esté ejecutando la instancia de SQL Server y cómo también podemos obtener parte de esas fechas. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.